Hola, soy Aida Márquez y os voy a presentar mi trabajo de fin de estudios. Este proyecto se planteó con el objetivo de solucionar y abordar problemas, y uno de los principales problemas que tenemos hoy en día son la violencia de género, la discriminación y los delitos de odio hacia el colectivo LGTBIQ+. Como podéis ver, en lo que llevamos de año, pues 18 mujeres han sido asesinadas y en 2021 hubo 466 delitos de odio. Realicé un cuestionario con el objetivo de recopilar datos sobre el nivel de conocimiento que tenían las personas acerca de la violencia de género y la LGTBI-fobia, así como las ayudas que hay disponibles y muchos otros más datos, para así poder encaminar mi idea. Al obtener todos estos datos llegué a la conclusión de que la educación y la concienciación son uno de los factores más importantes, pues, para evitar estos comportamientos negativos en la sociedad. Además, la mayoría de los participantes conocen o han sufrido tanto violencia de género o odio hacia el colectivo, y también hay un gran desconocimiento sobre los recursos disponibles que hay para las víctimas de violencia de género, pero muchos de ellos estarían interesados en tener más información. Además, los participantes también han mencionado que se sentirían más seguros si tuviesen algún elemento de defensa personal como un kit, ya que por las noches, al pasar miedo, han utilizado el recurso de las llaves de casa. Una vez obtenida toda esta información, pues creé la identidad corporativa de una asociación cuyo objetivo es brindar y ayudar a las mujeres y a las personas del colectivo LGTBIQ+, donde pues, se les ofrecerá recursos de ayuda, como defenderse sin necesidad de tener conocimientos sobre artes marciales, y todo esto será a través de un libro. Además de ayudar, también esta asociación pues, pretende proteger y hacer sentir a sus usuarios más seguros, también involucrar a la sociedad en contra de la lucha de la violencia de género y los delitos de odio, y aportarles pues, información sobre los recursos que existen y saber, por ejemplo, cómo detectar situaciones de violencia de género. Además de estos objetivos, también me centré en los objetivos de desarrollo sostenible, y de entre los 17, pues me centré únicamente en el objetivo 4, que es pues, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y en el objetivo número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros. Para llevar a cabo este proyecto se realizó un proceso que comenzó con una fase de investigación en el que pues, se plantearon y analizaron muchos aspectos, como por ejemplo la competencia. Por un lado tenemos los que ofrecen productos de defensa personal en modo de venta online y lugares que ofrecen clases o cursos de defensa personal. La mayoría de ellos utilizan tipografías sans serif y en caja alta, y muchos de ellos tienen demasiados elementos en sus logotipos, por lo que a la hora de reducirlos se convertirían en una mancha. Además, la mayoría de ellos utilizan el recurso del círculo, pero para diferenciarme sobre ellos quise combinar tanto los kits como las técnicas de defensa personal en un libro, así no necesitarían desplazarse a ningún lugar. Pero lo que realmente me destaca y me diferencia sobre ellos es que mi marca no va dirigida únicamente a las mujeres, sino que es inclusiva. También se han analizado otros aspectos, como pues, los clientes potenciales, la misión, visión y valores de la marca, y también se ha realizado un DAFO. Para el público objetivo se decidió que serían personas a partir de 14 años, ya que sobre esta edad pues, empiezan a salir a la calle, y pues, muchas de las mujeres sentimos miedo por las noches, y las personas del colectivo LGTBIQ+, pues, sienten miedo a mostrarse tal y como son en algunas ocasiones, ya que tienen miedo a que les agredan. Para la misión, visión y valores, pues ya he hablado de que pretenden ofrecer ayuda y bueno, aportando calidad, empatía. Y bueno, en el DAFO también se analizaron las debilidades, amenazas o fortalezas, y para destacar pues una de las oportunidades es que al ser una marca inclusiva pues abarca a mucho más público, pero todo esto está de una forma más extensa en la memoria. El naming fue lo que más me costó, ya que quería conseguir un nombre que tuviese significado, y tras mucho investigar llegué a esta palabra, neve,
que se refiere a una masa de nieve compacta y endurecida que se encuentra en las zonas altas de las montañas y especialmente en los glaciares. Entonces yo quise unir los glaciares con las personas, es decir, un glaciar empieza a fracturarse pues debido a factores dañinos como por ejemplo los cambios drásticos de temperatura debido al cambio climático. En el glaciar empiezan a formarse grietas y esto hace que se desprendan pequeños trozos de hielo. Cuando estas grietas rodean una gran parte del glaciar, hacen que un gran bloque de hielo se desprenda al mar, convirtiéndose en un iceberg. Como todos sabemos, los icebergs solo podemos ver el 10% de su forma y, al igual que las personas que sufren maltrato, abusos o violencia hacia ellas, nunca muestran el 100% de su estado, por lo que empiezan siendo un glaciar, pero debido a esos factores dañinos empiezan a fracturarse y romperse por dentro hasta que se convierten en un glaciar. Vale, una vez obtenido el naming, empecé con el logotipo y para diferenciarme más de mi competencia decidí utilizar una tipografía con serifas y en caja baja, que en este caso elegí la Didot, debido a su elegancia y el contraste entre sus trazos finos y gruesos, ya que esto me aportaría exclusividad. Además, realicé unas modificaciones para hacer el logotipo mucho más fluido y relajado, convirtiéndolo además en único. Comencé redondeando las serifas y los ojos de la E. También modifiqué las tildes haciéndolas un poco más curvas y bajándolas un poco, y el tracking también lo modifiqué. Además, para aportarle más fuerza y sentido al significado del iceberg, recorté la parte inferior del logotipo haciendo alusión a lo que ocultan las personas. Además de esto, hice un claim para el logotipo o tagline que está hecho mediante la tipografía Helvetica Neue, que es la tipografía secundaria de la marca, pero se ha utilizado la versión en itálica. Así se convierte en un mensaje breve y directo, y esta tipografía evoca la sensación de escritura a mano, por lo que transmite pues, calidez, autenticidad y cercanía al público. Además del tagline, también tenemos dos eslóganes que son pequeñas acciones, grandes consecuencias, y la defensa es el mejor ataque. Una vez realicé el logotipo, me centré en los colores corporativos, ya que quería que tuviesen un significado. Y me decanté por estos 4 colores: el negro, que aporta formalidad; el rosa, que representa la suavidad y la empatía de la marca; y el rojo lo utilicé pues para simbolizar la pasión, la energía y para transmitir un mensaje de fuerza y empoderamiento al público. Por último, el azul, que representa la profundidad con la que cubre el mar la mayor parte del iceberg, y así simbolizar la importancia de abordar pues, las causas profundas de la violencia y la discriminación. Y bueno, estas serían algunas de las combinaciones posibles. Y para los recursos gráficos pues he utilizado una flor y unos maniquís de madera. La flor es el elemento más simbólico e importante de la marca, ya que está compuesta por las tildes del nombre para crear su forma. Cada pétalo simboliza pues, a las personas que forman parte de la asociación, y así, de esta manera, la flor es un símbolo de unión y apoyo de los miembros de la asociación, y su forma también representa la diversidad y la inclusión. Para hacer aún más hincapié en la diversidad, creé estos maniquís de madera y representan la diversidad, ya que mediante ellos no se hace alusión a ningún género y solo se diferencian por los colores, es decir, el rojo sería el atacante y el azul sería la persona que se defiende. Para las aplicaciones pues realicé la papelería básica, que bueno, aquí tenemos tanto la hoja de carta como la hoja de facturación, y también está el sobre americano, que tendría toda la información que quisiesen, además de las tarjetas de visita, que estas sí están realizadas en 3 versiones diferentes para hacer mucho más hincapié en la inclusividad. Y por último tendríamos una tarjeta informativa que recopila pues, los recursos de ayuda de una forma más sintetizada, y esto vendría en el libro.
además de la papelería básica, tendríamos unos pósters y en 2 de ellos pues, se utilizaría, por ejemplo, los eslóganes. En los pósters se utilizarán pues, los colores corporativos y los elementos gráficos de la marca. Y para las redes sociales solo se hará uso de Instagram, ya que la mayor parte del público objetivo utiliza esta red social, desde adolescentes hasta personas mayores o adultos. Y bueno, la web la he realizado con WordPress y al entrar pues saldría este mensaje emergente con unos pequeños tips por si una persona que vive con su agresor se mete, pues para que se sienta mucho más seguro. Por ejemplo, tendríamos el botón de salir rápido que te expulsaría directamente de la web. Pero en la página principal pues tendríamos información sobre el libro, el kit de defensa personal y un poco sobre nosotros. En caso de querer más información sobre el libro, tendrían que clicar aquí y se les haría una breve descripción de lo que contiene. Además, luego explicaré este juego de las portadas y también podrían ver un poco el interior del mismo. En caso de querer saber qué trae el kit de defensa personal, pues aquí salen los colores que pueden elegir y los 4 elementos que trae, que es un silbato, una alarma de bolsillo, un vaso que se transforma en coletero, y, un cubrevasos que se transforma en coletero, perdón, y un martillo de seguridad. Y luego sobre nosotros explicaríamos un poco de quiénes somos y qué ofrecemos, y en el caso de estar interesados, pues en contactar con nosotros solo tendrían que meterse aquí y realizar este pequeño cuestionario escribiendo su solicitud. En el caso de querer comprar el libro o el kit de manera online, pues tendrían aquí la tienda y solo tendrían que añadirlo al carrito. Para Instagram también se podría acceder directamente desde la web y bueno, pues como veis se han utilizado los colores corporativos y los elementos de la marca. En algunos posts iría una breve descripción, pero en otros, por ejemplo, no sería necesaria, como por ejemplo en esta, que ya trae toda la información en el propio post. En el caso en el que no se utilicen los colores corporativos, se utilizarían los elementos gráficos de la marca y las tipografías. Y bueno, pues aquí tendríamos algunas ayudas, pues cuando eres víctima de un delito de odio, y bueno, aquí tendríamos quiénes somos y una pequeña descripción. Para las historias también se han creado posts específicos y en el apartado de ayudas, pues cómo realizar una señal de socorro o pues números de teléfono que existen, centro de atención para gays y lesbianas. Luego en la violencia de género pues se destacarían y, por ejemplo, en este apartado, pues como ha empezado el mes del orgullo, se creó un post especial para celebrarlo con una pequeña curiosidad. Ahora en la editorial, pues el libro iría presentado así a la hora de realizar la compra en los puntos de venta y bueno, pues tendríamos aquí el libro y la camiseta que forma parte del merchandising, y el libro está realizado en este tamaño tan reducido ya que, como he dicho, la marca pretende ser discreta y en el caso en el que la víctima viva con su agresor, pues podrá esconderlo de una manera muy segura, ya que al ser un formato bolsillo tiene un tamaño reducido y se puede guardar en cualquier lugar. Para la tipografía que se ha utilizado para realizar el libro, he utilizado la helvética para el texto corrido y la Didot para seguir manteniendo la coherencia con el logotipo. La Didot, por ejemplo, se utilizará para los apartados de los capítulos. Además, elegí la helvética ya que es una tipografía fácil de leer y nada agresiva. Y bueno, el libro consta de una camisa, que es esta, y bueno, sería para no llamar la atención y al ser minimalista y simple, pues no llamaría la atención del contenido que hay en el interior del libro, por lo que no despertaría ninguna sospecha. La camisa está para proteger el libro, al igual que hace la asociación, y una vez retirada la camisa, pues tendríamos la portada original, que está adornada
pues con muchas flores y de diferentes tamaños y colores para reflejar la diversidad y la inclusividad de la marca. Esta elección simbólica pues transmite la idea de que la asociación pues acoge y valora a las personas de todas las características. Y bueno, en el interior del libro hay ilustraciones que están realizadas únicamente con los colores corporativos de la marca para hacerla también la lectura más atractiva y mucho más llevadera. Esto podría ser algunas páginas del interior del libro, pues en este apartado estarían las ayudas que existen para el colectivo LGTBIQ+, o para la violencia de género. Además, también tendríamos unas pequeñas preguntas que se podría hacer la persona que lee el libro en caso de que sienta que sufre violencia de género. Aquí ya hacemos uso de los maniquís de madera y en este apartado empezaría cómo defenderse a uno mismo, ¿no? Tendríamos las zonas vulnerables y aquí pues habría una pequeña explicación con el maniquí. Además, hay un apartado en el que muestra técnicas de defensa personal, pues con una pequeña explicación y una demostración visual de cómo se debería hacer esa defensa, además de un pequeño post-it donde comenta pues el tipo de golpeo y su dificultad. Para el merchandising, el elemento principal serían los kits de defensa. Esto sería un prototipo, pero pues los originales y definitivos serían así, con el nombre de la marca para diferenciarlos y los elementos gráficos. Tendríamos también, como ya he mencionado, la tarjeta que vendría aquí en un pequeño bolsillo. Y así, pues una vez leído el libro, pues podrían sacar la tarjeta del bolsillo y llevarla en el móvil o en cualquier otro lugar. Y la camiseta, que tiene importancia en la marca, ya que, como os he enseñado al principio, el libro vendría con la camiseta vendría con la camiseta, ya que mediante la camiseta ocultaríamos el kit de defensa y no despertaríamos sospechas sobre qué es el libro. Así seguíamos manteniendo la discreción. Además, con la compra se regalaría uno de estos vasos, ya que el kit de defensa tiene este coletero que sirve pues de cubrevasos, y ahora que llegan las fiestas, pues para estar tranquilamente y seguros tendríamos esto para cubrir nuestros vasos. También vendría con una correa para llevarlo colgado, pero eso no se ha podido realizar. Y bueno, ahora os voy a enseñar el making of, donde pues se ven un poco las pruebas que he realizado. Y bueno, también os quiero enseñar el vídeo promocional de la marca. Vale, y bueno, a modo de conclusión, pues decir que realizar este proyecto ha significado un gran reto para mí, ya que al principio me costó bastante encaminar la idea definitiva y esto me quitó mucho tiempo, pero quiero destacar pues la originalidad de mi propuesta y estoy bastante satisfecha con los resultados que he obtenido a pesar de, pues, de las dificultades. Y bueno, también agradecer a todas las personas que me han apoyado y ayudado a lo largo de estos meses, como son mis amigas y mis padres, pero sobre todo pues gracias a Tiago, a Michelle y Alba, porque sin ellos no hubiese llegado hasta aquí. Y ya está, muchas gracias, y si tenéis algunas preguntas, pues preguntad.
Hola, soy Alba García y os voy a presentar mi propuesta para el proyecto, el trabajo de fin de estudios de la modalidad de diseño gráfico. Lo primero, explicar la idea del proyecto. La idea consiste en la creación de una marca de agenda sostenible y personalizable. Esta idea viene de que cada año es súper complicado encontrar una marca de agendas en la que puedes encontrar una que se adecue perfectamente a tus necesidades. Entonces se me ocurrió que querían crear una marca en la que toda persona podía personalizar su agenda de modo que se iba a ajustar perfectamente a las necesidades del usuario. Para ello investigué sobre el diseño de experiencias porque quería que fuese una relación muy cercana y gratificante de la marca con el comprador, y también investigué el diseño para todos, ya que no quería limitarme a un público, sino que quería que abarcase a la mayor cantidad de gente posible. Tras investigar las necesidades de los usuarios a través de diferentes cuestionarios, investigación por internet y demás, llegué a la conclusión de que necesitaba hacer diferentes adaptaciones de las agendas para acercarme a todos. Para ello lo que he hecho es una versión de agendas en tamaño de letra 10 puntos, otra en tamaño de letra a 13 puntos y otra versión atemporal. Así amplié el rango de clientes, y luego también hice de estas versiones adaptaciones con el fondo de escritura de las agendas en blanco, en puntos y en líneas, que os lo mostraré y os lo explicaré mejor a continuación. Me importaba mucho, aparte de acercarme a las personas, involucrarme en el momento que estamos viviendo en la actualidad, que es que tenemos que tener conciencia del planeta, por lo que las agendas las he realizado con materiales reciclados y reciclables, evitando el plástico en todas las aplicaciones. Y pues quería que la relación del usuario con la marca sea cercana, por lo que es algo que he trabajado, y para que el acoger la agenda en tu vida sea un modo de vida. En cuanto a la imagen, he investigado cómo eran las imágenes de la competencia y qué recursos utilizaban, y también he investigado, he definido 4 valores que describan mi marca, que son la sostenibilidad, la productividad, el bienestar y eso. Y entonces he determinado que una palabra que representa mucho la marca es hygge. Es una palabra de origen danés que se está empezando a meter en el vocabulario en castellano. No tiene traducción exacta al castellano, pero representa sensación de confort, familiaridad, bienestar. Es un concepto que se relaciona con la idea de crear ambientes cálidos y acogedores, y también se refiere a una actitud o un estilo de vida. Por eso son como características que quiero que el usuario sienta con su agenda. Por eso, tras analizar las imágenes de la competencia y hacer diferentes técnicas de conceptualización para elegir una estética y ver cómo se maquetan otras agendas, he escogido la tipografía Montserrat como la tipografía corporativa por su legibilidad, por ser muy geométrica, propone muchos pesos, entonces es algo que me facilitaba poder adaptar todas las tipografías a todas las adaptaciones que quería hacer posteriormente de las agendas. Estas son los 3 pesos más utilizados. Y en cuanto a los colores, elegí coger un color más llamativo como es el verde y acompañarlo del beige y del negro para los colores corporativos, significando estos el verde es la serenidad, calma y equilibrio, que siempre se relaciona de manera inconsciente con lo reciclable, lo saludable y la naturaleza por excelencia. Luego el beige es un tono limpio que evoca a la tierra y a la naturaleza. Y luego el negro aporta ese toque de elegancia y formalidad.
La imagen final es esta, que está compuesta por la palabra en la tipografía Montserrat en caja alta y va acompañada de una línea que lo subraya desde el final de la H hasta el principio de la E. De este modo hago referencia a las bases, la línea representa las bases, la conexión con la tierra, da fuerza al nombre de la marca y también pues, la línea acompaña como cuando en una agenda marcas lo que ya has hecho y así. Luego la caja alta hace dos formas con la G que pueden parecer unos ojos y eso pues como que representa la objetividad y el ojo crítico al elegir pues, la marca. En cuanto a los parámetros de uso de la imagen, están recogidos en el manual de identidad todos y bueno, esto es la construcción y el espacio en blanco que hay que respetar con la imagen. Y la papelería corporativa pues sigue la línea formal y limpia y sencilla. En cuanto a las agendas, que es el producto que ofrece la marca como tal, lo primero ha sido investigar pues, cómo podía adaptar yo tantas agendas, tantas versiones a una sola y para ello, pues, tras prueba-error, definí esta retícula como retícula que me acompaña, o sea, que me ayudaría a hacer las adaptaciones y pues, los aspectos personalizables que ofrezco. Aquí enseño en este lado la agenda en tamaño 10 puntos de letra y en este lado la 13 puntos, para así poder ver las dos versiones a la vez. Lo primero que puedes incluir en tu agenda es una hoja de presentación y luego un calendario, pues que como veis la versión en 13 puntos, el tamaño de letra es más grande por lo que necesita dos hojas, sin embargo el otro solo necesitaría de una. El mes visto. Todas las hojas de la agenda se estructuran de la misma manera para que sea fácil organizarse dentro de ella, poniendo siempre el mes en el mismo lugar y un recuadro de importante para que el usuario pueda destacar y organizarse más fácilmente. En semana vista ofrezco dos versiones, una que es con la semana vista todo el espacio de los días al mismo tamaño, al mismo espacio para todos los días, y otra con menos espacio en el sábado y el domingo para todas aquellas personas pues, que no necesitan eso. Ofrezco una visión 2 días vista pensando en la organización de manera de lista de tareas, que así pues como que puedes ir organizándotelo y te caben más a lo largo del día. Y la clásica día vista. Luego, extras que puedes incluir en tu agenda son hojas de notas, que en la página web queda explicado cuántas hojas vienen, y pues también ofrezco versión de puntos y de líneas y de en blanco de esto, hojas de listas, hojas de horarios, que he hecho una versión de lunes a domingo y otra de lunes a viernes por la misma razón que la semana vista más reducida, porque igual no siempre necesitas incluir el sábado y el domingo en esos días. Entonces, registro de gastos y con la misma estructura registro de ingresos, un seguimiento de hábitos porque quería incluir también extras para el bienestar de las personas. Entonces, porque quería que fuese muy cercano, entonces organicé el registro de hábitos de dos maneras. Por un lado está el registro en el que te organizas por los días, contando del 1 al 31, o por otro lado puedes rellenar tú en esta versión el día, o sea, cómo empieza el mes, y puedes ir marcando los días a raíz de eso, de poner tú, pues si empieza el lunes aquí, pues rellenas tú los días y te organizas en visión semanal. Luego, seguimiento del estado de ánimo, por lo mismo está planteado en que en un mismo vistazo puedas ver todo el año para ver cómo estás. Objetivos personales, todos los que tienen relación con el bienestar he querido que estén muy centrados en cosas viables, por lo que los objetivos pues no es solo poner el objetivo, sino que te pones fechas y acciones para cumplirlo y luego pues marcas los beneficios que has obtenido.
Registro de libros, registro de películas y registro de series tiene la misma estructura en la que tú pones el nombre, la plataforma y la valoración que le das. Con ello, pues así ves qué te queda por ver, tienes una lista y una organización de eso, o si no, pues para posteriormente ver lo que has visto. Quería pensar en las mujeres también y me parece importante meter el ciclograma, que puede ayudar pues, a marcar tu seguimiento menstrual para tu bienestar, y también dejo espacio para apuntar lo que necesite cada una, porque entiendo que no todas queramos marcar lo mismo en un ciclo menstrual. Luego, también quería abrirme al mundo de los opositores y de los estudiantes, por eso hice una versión para opositores, una adaptación para el registro de estudio y otra para el seguimiento de exámenes y trabajos en caso de bachiller, universidad y demás. Para que dentro de la agenda puedas ver todo fácilmente, ofrezco como extra, que iría incluido pero sin comprarlo, unos separadores que, para romper un poco con toda la formalidad y todo lo rígido que puede ser una agenda tan blanco y negro y todo líneas y puntos, pues están compuestos con formas orgánicas y usando los colores de la marca, y así rompo con la estética. Y bueno, aquí tengo 3 ejemplos de cómo estaría la agenda. No sé si queréis verlos. 3 ejemplos de las diferentes agendas. Una de ellas es atemporal, otra con letra grande y otra con letra pequeña. En cuanto a la web, he querido que sea muy sencilla de usar para que todos puedan comprar fácilmente. Entonces he hecho adaptaciones tanto de formato escritorio de pantalla de ordenador, como de tablet, como de móvil. La web se estructura en una primera página en la que tú encuentras la descripción de la marca para conocerla y fotos de cómo queda la agenda montada para que sepas lo que estás comprando. Luego, una explicación de los valores de la marca, porque es algo que quiero que el público comparta, por eso que compré de acuerdo a los valores. Y un apartado de cómo personalizar tu agenda, en el que explico cómo usar la web, por si acaso no lo has entendido, pero aún así yo creo que es claro, pero por dejarlo más claro. Un apartado de contactar con la marca por si acaso quieres y tienes alguna duda o proponer algún aspecto extra personalizable, y una opción de suscribirte a la newsletter. Para comprar, lo mejor es marcarse un presupuesto y en el carrito pues vas a ir viendo. Lo primero es elegir la portada, a continuación eliges letra pequeña, letra grande o agenda temporal, y luego ya los extras, letra grande y extras letra pequeña. Una vez que has añadido todos los productos al carrito, que todos ellos vienen con su descripción, lo añades al carrito, y para comprar es ver carrito, proceder al pago y pues rellenarlo para adquirir tu compra. Lo siguiente que pensé es el packaging. El packaging no quería que fuese algo que dejar de lado, porque al final es el primer contacto que va a tener el usuario con la marca, porque está pensado para que se compre siempre de manera online. Entonces, al recibir la agenda, iría en esta caja que está hecha a las medidas ajustadas de las agendas, para no tener que poner nada de sujeción y así no usar residuos que vayan a pasar pronto a una vida inútil. Entonces, recibes la marca con una pegatina, o sea, recibes la caja con una pegatina con el nombre de la marca, si sabes lo que estás recibiendo. Y una vez te llega la caja, la abres fácilmente y iría por dentro una tarjeta que, aparte de ser de agradecimiento, para aprovechar y que no sea una tarjeta sin más,
tiene un enlace a una lista de Spotify de relajación para que al usar la agenda puedas ponértela de fondo, y por detrás un ejercicio que también tiene relación con el bienestar, de hacer un ejercicio de gratitud. Esto está pensado para que todos los días pues, el usuario responda a estas preguntas si quiere, y este ejercicio ayuda a la autoestima, a facilitar el sueño y a valorar más lo que se tiene. Como artículos promocionales, pensé tanto que tuvieran relación con la naturaleza como con la marca, por lo que siempre iría de primer artículo un marcapáginas, y luego pues propongo un lápiz con una tarjeta que explica que es un lápiz que se puede plantar, de modo que tú puedes rellenar tu agenda con el lápiz, llevarlo siempre junto, y luego cuando se te acaba el lápiz pues lo das otra vida. Otra opción es un sobre de semillas para pues eso, conectar con la naturaleza. Luego una taza, por el hecho de que mucha gente empieza su día organizándose, entonces para crearse una bebida caliente y eso, y usar la agenda. Y luego una funda en la que puedes llevar tu agenda pues, para mantenerla en mejor estado y que se conserve bien. En cuanto a las redes sociales, he pensado en un tratamiento de la imagen que combine tanto fotos como los elementos gráficos de la marca, y que sea el Instagram explicativo, las publicaciones, más cercano los stories de Instagram, en los que pues, muestro cosas características de las agendas, y luego para humanizar la marca utilizo los Reels, en los que pues, enseño pues, cómo mantener tu agenda en buen estado o cómo usar los diferentes extras. También he creado TikTok, pero tiene lo mismo que los Reels. En cuanto al vídeo promocional, es más formal y explica los valores de la marca. Y luego pues el making of. Y a modo de conclusión, pues decir que ha sido un proceso largo en el que estoy orgullosa del trabajo que he conseguido, que he obtenido, que obviamente no lo he hecho sola, lo he hecho ayudándome de mi tutora, que me ha guiado en todo el proceso, y que creo que ha sido un proyecto bastante completo en el que he querido abarcar tanto el diseño editorial de lo que es las agendas en sí, como tener en cuenta a los usuarios, el medio ambiente, el packaging y la página web. Y eso, ¿alguna pregunta?
Kaixo, nahi Alberdi naiz eta gaur nire diseinu grafikoko proiektu amaierako ikasketa amaierako proiektua aurkeztera nator. Ideia nondik dator. Irakurketa gaur egun bizi garen era digital honetan oso baztertua geratu den ohitura bat dela ikusi dut aurreko belaunaldiekin konparatuta. Egia da etxean denok dauzkagula liburuak, baina behin irakurrita zer egiten dugu liburu hauekin. Gehienetan etxean apaingarri gisa geratzen dira. Honen aurrean, aplikazio bat garatzea proposatzen dut, non irakurleei kanal berri bat eskaintzen diegu. Proiektu sozial eta oso modernoa da, gaur egun merkatuan aukera asko izan ditzazkeena. Helburuei dagokienez, gizarte premia bati erantzuten zaio, eta orain aipatu dudan bezala, liburuak erraz eskuratzeko baliabide bat sortzen da, eta bigarren eskua onuraz betetako kontsumitzeko modu berri bat dela erakusten da. Markari dagokionez, marka ondo definitu ahal izateko, hainbat informazio biltzen dira eta ikerketa egiten dira. Hasteko konpetentzia eta erreferenteak aztertzen dira. Ikerketa honekin, merkatuan dauden ahulguneak eta indarguneak zeintzuk diren definitu ahal dira. Herritarren artean inkesta bat egiten da, haien beharrak zeintzuk diren definitzeko, eta baita gure publiko objektiboa zein den zehazteko. Gero, markaren izaera guztiz definitu ahal izateko, kontzeptualizazio teknika batzuk ere garatzen dira, memorian asko zehatzago azalduta agertzen direnak, eta misio, ikuspegi eta balio batzuk ere ezartzen dira, nor garen, zer lortu nahi dugun eta nola lortuko dugun zehazteko. Namina, kontsumitzaileek marka ezagutaraztea balioesten digun elementua da, beraz honen garrantzia handia da. Eta aurreko ikerketatik ateratako ondorioekin, ingelesetik liburu hitzaren itzulpen zuzena deuseztatu egiten dugu, hitzez hitz behintzat. Kontzeptu honi beste buelta bat ematen zaio eta erderan, bokalfonema hau ez da existitzen, oso zaila da ahoskatzea, eta nire kasuan u bokalagatik aldatzea erabakitzen da. Orduan, aldaketa honekin kontzeptua mantentzen da, baina ez dugu erabiltzen book ingeleseko hitz hori hain erreta egon daitekeena orain merkatuan. Logotipoari dagokionez, oso garrantzitsuak diren hiru kontzeptu hauek hartuko dira kontuan, bere irakurgarritasuna, tipografiaren erabilera, eta denboran bermatzea, iraunkorra izatea. Lehen mailako tipografia artxibo izatea erabaki dut, sans serif tipografia bat da, bai imprimatuta eta bai online-eko plataformetan oso ondo funtzionatzen duena. Metrika aldetik estilo guztiek metrika berbera partekatzen dute, eta honi esker hierarkia maila desberdinak sartzea errazten digu. Egia da tipografia neutroa dela, ez da nabarmentzen, baina bere pisu handietan presentzia eta indar asko jaso dezake. Bere duen neutraltasunak ere laguntzen digu etorkizunean izan ditzazkeen aldaketetara hobeto egokitzea. Logotipoaren eraketari buruz hitz egiten badut, bi hizkik aldaketa batzuk jasoko dituzte. Aldaketa hauek bakarrik logotipoan jasango ditu, beste baliabideetan aplikatuta tipografia bere forma osoan egongo da, inongo aldaketarik gabe. B hizkiak fustea eta basa mantenduko ditugu, eta O letrak bere osotasunean atxikituko diogu forma honi B-aren sabela irudikatzeko. Eta U-aren kasuan O hizkia berriro hartzen da, ebaki horizontal bat egingo diogu, eta gero U-aren bi besoak luzatu beharrean, eskuineko besoa luzatu gabe utziko dugu. Zergaitik. Nire marka, identitate malgu bat izango da.
azkenean gizartea evoluzionatzen doa, beraz, identitatea ere guztiz dinamikoa izan behar da, aldaketa hauek ondo jasan ahal izateko. Orduan, bi osagai banatzen ditugu, lehen erakutsitako osagai estatikoa, eta nire kasuan beste 3 variable sortzen dira. Variable hauek izango dira etorkizunean aldaketa hauei jasaten lagunduko digutenak. 3 variable hauek ere memorian ondo azalduta daude, baina tipografiarekin guztiz justifikatuta daude. Eta hauek izango dira 3 variableak aplikatuta. Bigarren tipografia ere bat ezartzen da. Tipografia hau titularrak eta testu nabarmenak egiteko erabiliko da, ze lehen mailako tipografia tituluetan eta testu gorputzetan erabiltzeko ondo dago, orduan tipografia hau horretarako erabiliko da. Lehen mailako tipografiarekin kontraste handiak sortzen ditu, tipografia hau serif bat delako, eta hori, sans serif aurreko tipografiarekin kontraste handiak lortzen ditu eta testu nabarmenak egiteko kombinazio ona da. Vale. Claim eta esloganari dagokionez, esaldi zuzenak izango dira, gehienetan irakurleari ohitura honen inguruan hitz egingo diogu, eta baita erreibindikatuko dugu apur bat edo kontzientziatu nahi izango dugu hartzailea ohitura honek dituen alde positiboetaz. Orduan, Rebeldes Libros sin Hogar erabakitzen da markaren eslogan edo claim gisa, zuzena da, markaren funtsa islatzen du eta baliabide grafikoei dagokienez, brand copywriting aplikatzea erabakitzen da, azkenean markaren markaz zer bilatzen duen transmititu nahi dugu eta komunikazioa hobetzen du kontsumitzailearekiko. Gero, QR kodea ere erabiliko da, kasu honetan kontsumitzailearekiko harreman zuzena lortzeko da, webbunera zuzenduta dago, eta gure beste bi baliabideekin dituen forma angelu zuzenak ere partekatzen ditu. Orduan, QR forma hauek edo rektangular forma hauek deskomposatu ditugu, segun gure baliabidea edo oinarria zein den, konposizio desberdinak sortzeko. Kolorei dagokienez, markarekin eta transmititu nahi dituen balioak eta funtsak transmititzen dituen kolore paleta bat erabaki da. Kolore biziak, dinamikoak, erakargarriak eta merkatuan dauden inguruko beste konpetentzietatik nabarmendu nahi izan da. Urdina oso leuna da, horiak deigarritasun hori dauka, bizitasuna, eta larrosa apalagoa da, orduan 3 kombinazio hauek marka identifikatzen dute. Sare sozialei dagokienez, aztertzen da zein hilabete den merkaturatzeko egokiena, eta eduki desberdinekin baliatuz, hartzailearen arreta deitzea bilatzen da, informatzea markak ze egiten duen, eta baita arreta deitzea eta haien interakzioa bilatzen da. Kartelgintza aldetik, bi motatako kartelak garatzen dira, lehenik eta behin marka noiz irtengo den merkatura, QR-arekin beti, berbideratzeko bezero hori, eta abisatzen zerbait datorrela. Eta gero beste kartel mota hau, dela igual promozionalagoa, copywriting horrekin, beti hori QR-arekin, bezeroa gure webgunera bidaltzeko, eta esaldi kontzientziatzaile horrekin. Packaging eta merchandisingari dagokionez, bizita txartela eta eskerron txartel berean batzea erabakitzen da, eta ere horri markatzaile bat garatzen dugu. Azkenean modaz pasatzen ez den opari bat da, eta oso erabilgarria da irakurtzen duten pertsonentzako edo beste zerbaitetarako ere erabila da. Gero pegatinak ere garatzen dira, bertan esaldi kopi errekurtso hauei egiten diegu
erabiltzen ditugu esaldi hauek, dira bai gaiarekin lotutako esaldiak edo kontzientziatzeko esaldiak, denbora guztian bilatzen dugu hori, bezeroak irakurtzea, bezeroak gure marka ezagutzea, zer transmititu nahi dugun eta zer bilatzen dugun erakustea. Eta pegatina guzti hauek pakete batean doaz, eta posit pak bat ere sortzen da. Eta, klaro, markak liburuak bidaltzea liburuen trukaketan oinarritzen da, lehen ez dizuet aipatu, baina helburu nagusietako bat da hori, kanal horren bitartez, pertsona batek irakurri dituen liburu horiek beste erabiltzaile batzuekin trukatu ahal izatea, eta honela liburuei bigarren aukera bat, edo hirugarren edo laugarren aukera bat eman aldiegu eta irakurtzea den ohitura osasungarri hori sustatzen jarraitzen dugu. Orduan, trukaketa horiek balio ahal izateko, trukaketa horiek egin ahal izateko, kartoizko kutxa automontai batzuk erabiltzen dira, bidarketa horiek egiteko, plegatuta heltzen zaizkio erabiltzaileari harpidetza egiten duenean, eta kutxa hauek erabaki dira, plegatuta ez dutelako ino bat ere okupatzen, baina oso liburua babestuta heltzen zaio beste pertsonari etxera. Eta pegatina batzuk ere garatzen dira, kutxa hauek guztiz izteko. Aplikazioari dagokionez, mamira joan aurretik esan beharra dago aplikazioaren ikurra erretikula honetan oinarrituta dagoela, eta baita beste sare sozial posibleetan izan daitezkeen formatuak ere erretikula honetan oinarrituta daude, eta baita aplikazio barruan dauden ikur eta botoiak ere bai. Orduan, aplikazioara joaten bagara, apur bat gainetik azaltzen saiatuko naiz. Lehenik eta behin, aplikazioan komponente batzuk osatzen dira. Honen bidez, komponente hauen bidez, aldaketak eta askoz azkarrago egin aldira aplikazioa garatzerakoan, eta bezeroari laguntzen diogu, ohartarazten diogu, adibidez, botoien kasuan, zegoeratan dagoen, bai, botoi aktibatuta, aktibatu gabe edo. Orduan, komponente desberdin asko osatzen dira. Pop-up batzuk ere garatzen dira, animazioaren bitartez, eta gero, ikurrak lehen aipatu bezala, lehen erakutsitako erretikularekin eginda daude. Aplikazioari dagokionez, animatuta dago, erabiltzaileari erraztasuna eman ahal izateko eta dinamismoa aplikazioa erabiltzerako orduan. Hasieran lehenengoz aplikazioa deskargatzen duzunean, lehenengo 3 pausuetan zelan aplikazioa zertan datzan azaltzen duten 3 pantaila sortzen dira, gero animazio bat, eta gero denok ezagutzen ditugun sartzeko edo erregistratzeko pantailak dauzkagu. Gero, denok ezagutzen ditugun kodigoa, ziurtatzeko zuzarela pertsona hau, eta gero, harpidetza plan batzuk ezartzen dira aplikazioaren barruan. Egia da aplikazioa liburuak eskuragarri egitea bilatzen duela, baina harpidetza honen bidez, 3 harpidetza hauekin erabiltzailea lortzen dugu, 3 harpidetza hauek dira erabiltzailearentzat, 3 plan desberdin existitzen dira, eta 3 daude oso ondo erabakita irakurle desberdinentzako. 3 hauek aurretik egindako inkestarekin ezarrita daude, eta ez dira guztiz modulableak dira, ez dago bat eta bestea ezin duzu erosi, bata bestearekin kombinatu ditzazkezu zuk nahi duzu moduan, orduan guztiz pertsonalizatu ditzazkezu. Gero, zure liburutegia ere egin behar duzu, azken finean zuk irakurri dituzun liburuak besteei erakutsi behar dizkiezu. Eta gero, hasierako pauso hauek bete ostean, lehenengo pantailara heltzen gara. Pantaila honetan
liburu ezagunenak agertzen dira, edo azken denboraldian famatuak edo ezagunenak direnak, topiko interesgarrienak, eta zuretzat, zure interesekin bat doazen liburuak ere agertuko zaizkizu. Liburuak agertzen diren pantaila guztietan, liburuaren fitxa agertuko zaizu. Pantaila guztiak edukiko dute animazio bat, bai botoiaren bitartez atzera eraman ahal zaituena, edota beti saiatzen gara scroll hori egiten, hori ere jarrita dago botoiari eman nahi ez dioten pertsonentzat, beti bezero edo erabiltzailearen erraztasuna bilatuz. Gero, liburu hauek nortzuk duten, liburu hau nork duen ere erakutsiko zaizu, zuk aukeratzeko edo pertsona horrekin txateatzeko zalantzaren bat baduzu edo txat bat ere existituko da. Gero, bilatzaile bat ere egongo da, aplikazio guztiek bilatzaile bat behar dute, eta kasu honetan garrantzia ere ematen zaio bilatzaile honi. Azkenean zure wishlist horretan dituzun liburuak ere bilatu ahal izango dituzu eta eskuratu. Eta gero zure liburutegia zein den garrantzitsua da, azkenean beste erabiltzaile jakin behar dute ze liburugatik trukatu dezaketen haiena, edo ez, ze ez da bidirekzionala, trukatu dezakezu pertsona batekin, baina ez duzu zertan pertsona horrekin zehatz-mehatz trukatu behar, beste hirugarren pertsona batekin aldatu dezakezu zure liburua. Momentuan bertan trukaketa hori ez baduzu egin nahi, edo zein arrazoiengatik liburu hauek ere gorde ditzazkezu. Eta gero, markagailuetan gorde ditzazkezu, baita egindako bilaketak ere gorde aldituzu edota interesatu zaizkizun perfilagatik. Igual bere liburutegian dauden liburuak zurekin oso zure estiloarekin edo zure gustuekin bat doaz, orduan perfil hori igual behar bada gorde nahi duzu urrengo trukaketetarako. Gero, perfilari dagokionez, zenbat liburu trukatu dituzun, besteek zure perfilaren inguruan duten iritzia jakiteko, azkenean hurbiltasun hori eta fideltasun hori bestei erakusten die zure perfilak eta ere existitzen da. Gero, harpidetza planak ere bertatik modifikatu aldituzu, bai gehitu, jakin nondik zelan doan zure harpidetza plana, noiz bukatzen den, eta beste plan batzuk ere gehitu aldituzu. Eta aplikazioa hau izango litzateke. Txata ere existitzen da, lehen aipatu bezala beste pertsonarekin zuzenean hitz egin nahi baduzu, honek azkenean kontsumitzaile bezala ziurtasun bat ematen dizu, beste pertsona bat pantailaren atzean dagoela jakiteak, eta gainera liburuari buruz edo nahi duzunari buruz hitz egin dezakezu. Webguneari dagokionez, webgunea landing page bat da, 3 gauza konkretu azaltzea interesatzen zaigu. Lehenengo horrian, hemen daukagu zuzenean call to action bat, non erabiltzailea aplikazioa deskargatzera eramaten zaitu. Gero, 3 pausu azkarretan zer egiten dugun eta nola aplikazioan sartu zaitezkeen azaltzen dituzten 3 pausu hauek. Eta, azkenean, orrialde honetan erakusten da aplikazioa zer den, zer lortu nahi dugun, eta barruan zer aurkitu dezakezun. Eta, erabiltzaileen beste iritzi batzuk. Gero, nortzuk garen azaltzen dugunean, gure balioak, zer transmititu nahi ditugun, eta nola lortzen dugun erakusten da. Gero ere, 3 harpidetza planak erakusten zaizkio bezeroari, azkenean gardentasun hori erakutzen nahi dugu. Eta, ikusen nahi baduzue, linka daukazue bertan. Bideo promozionala jarriko dizuet orain.
zuen baimenarekin, zuen baimenarekin testu bat irakurri nahi dizuet eta bukatzen dut. Contra el racismo, contra el clasismo, contra la homofobia, la gordofobia, la xenofobia y todas las demás fobias antipersona. Un libro quiero en mi vida. Un libro que me ayude a marear mi barco. Una tabla que me rescate de los rebaños, que calme heridas y revuelva tripas. Que viaje de mis manos a las suyas hasta llegar a las tuyas. Un libro rebelde quiero también en tu vida. Eskerrik asko.
Hola, soy Miren Díez, estudiante de diseño gráfico y vengo a presentaros mi trabajo de final de grado. El proyecto se basa en el rediseño y en el branding de lo que sería el Hotel Aránzazu. Para empezar os voy a explicar un poquito de la historia para que entendáis a lo que viene a formar toda la parte del proceso, porque está muy relacionado. Este era un antiguo lugar de peregrinaje y antes de 1501 los franciscanos cuidaban ya de este santuario, que fue el primer convento de Guipúzcoa. La historia cuenta que la Virgen de Aránzazu, que es la patrona de Guipúzcoa, se le apareció a un hombre en un lugar que era como un sitio de espinos, y este hombre le preguntó, Aránchansu, en euskera, que quiere decir entre espinos tú, por eso el lugar de ahora originalmente se llama Aránzazu, el barrio, es un barrio de Oñati, y esta virgen le mandó a su padre, que era carpintero, construir lo que iba a ser la ermita del lugar, en la que se le iba a venerar a la propia virgen. Entonces, durante muchos años, años después de crearse, sufrió varios incendios en el que lo único que se conservó fue la figurita de la Virgen, por eso es tan importante. Y a día de hoy acaba siendo el santuario de Aránzazu un lugar muy importante para peregrinos y tal. Y en nuestro caso, en el caso del hotel, es muy importante porque en su día fue el hospedaje de estos peregrinos. Entonces, tiene mucha relación con el santuario. A partir de aquí vamos a empezar a hablar sobre el diseño. Este era el diseño anterior del lugar, en el que para nuestra opinión Hotel Aránzazu es como le da mucha importancia a la parte del hotel y en verdad está compuesto por un hotel y por un restaurante, por lo que en nuestro caso queríamos darle como la misma importancia a las dos cosas. Entonces se pensó en darle un cambio de nombre y para eso nos basamos un poco en distintos valores. Construir unos valores y una personalidad creada por los clientes actuales también, en plan lo que va a relacionar al sitio como tal, desarrollar un lenguaje visual identificable y recordable, diferenciado de la competencia, y conectar con un público objetivo creando redes sociales que no tenía y mejorando su página web, que era muy simple, o sea, simplemente información, dónde llamar y tal. Vale, para eso pues nos hemos basado un poco en analizar la competencia. Os voy a hablar de dos tipos de competencia, porque al estar en un sitio como apartado de Oñati como tal, que es el pueblo, lo que sería la competencia cercana del lugar, que tampoco es mucha competencia directa porque no es un lugar que esté muy transitado, serían el Hotel Síndica y Goicoventa. Son dos logotipos bastante simples y tampoco es que expresen nada del sitio ni como tal. Y los otros tres logotipos escogidos, que serían la competencia de propios restaurantes, hoteles y tal, del propio Oñati, los veo como muy sobrecargados. Entonces se busca dar un punto medio que no esté ni tan cargado como los de arriba, ni tan simple como los de abajo. Para basarnos en el target, primero os he de comentar que el hotel acoge siempre todas las semanas a un grupo del Inserso, de ancianos, por lo que ese target es como que ya lo tenemos, como que ya no necesitamos un público adulto, sino que nos centramos más en uno joven, porque el otro ya lo tenemos como todas las semanas contamos con esas personas. Entonces nos vamos a centrar en personas de 25 a 55 años, de un nivel económico medio y que busquen aventuras o, por el contrario, tranquilidad, porque el sitio, pues al estar apartado, puedes disfrutar de la tranquilidad, pero también tienes distintas aventuras en la zona, cuevas, lagos, distintas cosas que ver. Para la creación del logotipo, pues creamos un logotipo que sea versátil y que tenga un contraste, ya que el sitio como tal tiene bastante contraste entre la naturaleza, la zona de aventuras, luego es una zona de relax, no sé, tiene muchas cosas que contrastaría así. El santuario también es una parte bastante importante por lo que os he comentado antes y queríamos darle un pequeño guiño al País Vasco. Entonces, nos fijamos algunos de los referentes que sean simples y que también sean, o sea, lo que queremos transmitir es un poco de modernidad y de sencillez a la vez. Entonces nos basamos en algunos referentes que son simples, que no están muy cargados y tal, y a partir de ahí empezamos a crear nuestra idea. La idea es que el lugar se llama Aránzazu, entonces queremos mantener esa A y darle importancia para crear el posible isotipo, y nos ponemos a buscar tres tipografías vascas e intentamos hacer un cambio. Se intenta hacer un cambio de la propia A, pero nos damos cuenta de que al final es algo con lo que no funciona bien nuestra idea, entonces decidimos crear la A. Para la creación, primero escogemos una imagen de una de las torres del santuario. Realizamos su silueta y la duplicamos.
y hacemos la diferencia de ambas dos figuras y nos queda la línea que veis. Y con esa línea se prueban distintos grosores, distintas inclinaciones del trazo para crear una A. Finalmente se escoge la primera idea y se añade a la tipografía que vamos a usar, que sería la Times New Roman, se compara con su propia A y se ajusta el trazo y la inclinación. Bueno, esto sería un pequeño vídeo de lo que os acabo de explicar, de la creación. Simplemente es coger la línea y duplicarla. Vale. Y una vez tenido la A, escogemos la tipografía que os he comentado, que sería la Times New Roman, y quedaría este diseño. La tipografía, hemos escogido como primera tipografía la Times New Roman debido a que es una tipografía antigua, que también demuestra un poco nuestra idea de antigüedad y tal, y es bastante usada en papelería y eso, pero en lo que es, no tiene muy buena legibilidad con mucho texto. Entonces, como segunda tipografía se utiliza la Arial, que sería una tipografía complementaria para lo que serían pues, redes sociales, página web. La cuatricomía escogida serían estos 4 colores, cada uno tiene una función y un porqué. El color negro sería el color principal, el que usamos como en relación del hotel y el restaurante, que es lo que hablábamos de darle esa unión. Se usa sobre todo en la papelería básica y en cosas en común. El color gris está relacionado con el entorno, con el santuario, tiene esa relación y estaría destinado a la idea del bar, a todo lo que sería pues, la carta del bar, algunas cosas que podéis ver también, la carta del bar, todo lo que tenga relación con el bar. La parte con la parte del restaurante. La parte verde está relacionada con la naturaleza, con el entorno, también es un pequeño guiño al País Vasco, por lo de la Icurriña y tal, y el verde representaría todo lo que es la zona del hotel, y el morado pues, se ha escogido por alguno de los cielos que se pueden apreciar en el sitio, y está destinado a la parte, hay una subsección de bodas, porque al final como está cerca del santuario, el santuario, la gente tal, pensamos en darle otra idea más que ahora no tiene y sería crear las bodas. Estos son los distintos diseños que se crean para el hotel-restaurante en común, para el restaurante solo, para el hotel y para las bodas, y su negativo. También comentar que lo de las líneas es para darle una unión todo el rato, tenemos en mente la idea de lo simple y tal, de la idea de la línea, del punto, con esa relación. Para la zona del hotel se crean una serie de pictogramas basados en nuestra propia A. La idea es que están todos creados con nuestro isotipo, todos tienen el isotipo, ese sería para restaurante, prohibido fumar, salida, las habitaciones, todos tienen la unión de la A, de la flecha. Y ahora os vengo a enseñar un poco cómo serían los mockups de papelería básica de todas las aplicaciones. Vamos. Las que serían las tarjetas del hotel, la carpeta del hotel, cartas, sobres, primera hoja de carta. Así sería el diseño de... Claro, la idea del menú de fin de semana es que va colocado fuera del hotel, para que todo, o sea, del restaurante, para que todo el mundo pueda ver lo que tienen de opción, y luego a la hora de sentarte en la mesa te lo dan como con ese soporte. Facturas, el tríptico del hotel, lo que serían servilletas de papel del bar, vasos para llevar, las botellas del restaurante, amenities, y luego algunos mockups reales de cómo quedarían zona de ascensores, prohibido fumar, salida, las plantas y las habitaciones que tiene el hotel, y fuera del hotel pues cómo quedaría con el restaurante, con lo de comedor y tal. Estos serían algunos mockups de cómo quedarían puestos lo de la zona de los baños, el pasillo de entrada a las habitaciones para que sepas que aquí están estas, en la zona de la derecha están las otras y así, y las propias habitaciones dentro del pasillo. Y esta sería un mock-up de cómo sería la sala de celebraciones, con un pequeño photocall, con una pequeña distribución de las mesas. No se aprecia muy bien, pero pondría cónyuge 1, cónyuge 2, familiares de tal, familiares de cual, como por colores organizados, los nombres de cada invitado. Y esto es lo que... No tenemos merchandising como tal al ser un hotel-restaurante, pero sí que hemos creado
físicamente lo que serían unas servilletas para el restaurante y unos mandiles que me parece interesante porque como camarera creo que se agradece que te llamen por tu nombre en vez de algo así, pues se agradece que te llamen por tu nombre, al final es todo como más cercano, más tal, y se crearían distintos mandiles para cada camarero. Algunos de los mock-up de las aplicaciones, de las redes sociales, la página web. En la que tenemos para reservar. Ven a conocer a Aránzazu, algo más de información que nos habla sobre nosotros, un vídeo sobre el lugar, si carga. Bueno, hablamos un poco de dónde estamos, nuestra misión, nuestros valores, algunos comentarios reales de gente que nos ha dejado en las páginas que hay actualmente. Luego en la zona de restaurante hablamos, pues sería un ejemplo de carta, la idea es ir cambiando toda, bueno, la carta es fija porque es la del bar, pero la idea, por ejemplo, del menú fin de semana sería cambiar todos los findes para que la gente vea lo que dispone, una opción de reservar directamente para no tener ni que llamar y reservar directamente, y una opción de cómo serían los menús de boda y tal. Y lo mismo, contactarnos, que nos lleva directamente a estamos en contacto, enviar mensajes, y por último, en el hotel hay otro apartado para elegir las habitaciones, que también se puede ir desde la primera entrada, en que visitar un poco de 4 zonas de interés, que son las mismas que aparecen en el tríptico. Los trípticos que no he comentado están en los 3 idiomas, porque al final euskera es el idioma principal y el idioma que tenemos como primer idioma, porque al final estando en Oñati es el idioma que más se habla. Luego, como segunda opción, el castellano, y como tercera opción estaría en el inglés por las posibles personas que vengan de fuera. Y nada, reservar mesa otra vez, hay distintas opciones de hacerlo, y aquí también había para reservar habitación. Hay distintas opciones de reservar en toda la página. Y luego, por último, es lo que sería el vídeo de presentación. Bueno. Y eso sería.
Bueno, egunon, yo soy Marqués San Martín y os voy a presentar el trabajo de fin de estudios que he estado desarrollando durante este último año, que consiste en un proyecto de branding y packaging sobre una marca de licor de wasabi. ¿Y por qué un licor de wasabi? Pues bueno, yo alguna vez he hecho también algún pacharán y algún licor de diferentes frutas en casa y dije, pues bueno, me puede servir también para este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que le quise dar un poco una vuelta y buscarle alguna característica que tuviera especial para diferenciarlo un poco de los licores convencionales que podemos encontrar en el mercado. Y se me ocurrió que podía hacer un licor picante. También es una cosa que me gusta bastante, el tema del picante. Y entonces, investigando un poco en los diferentes alimentos que podrían aportar este picante al licor, pues me encontré con el wasabi, que me gustó mucho por diferentes razones. Primero, porque no hay casi licores hechos a base de wasabi, y luego también porque el wasabi es un producto que está relacionado con Japón e indirectamente ya me daba una temática o un concepto con el que trabajar bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo el producto que iba a hacer, lo primero que hice fue establecer el público objetivo, que como podéis ver es un público joven, he escogido los millennials, que es un público que está familiarizado con las redes sociales, es un público moderno, es rebelde y también pues, le dedica tiempo al ocio nocturno, ¿no? Luego se establecieron también los objetivos, que el principal sería diferenciarse un poco de la competencia pues, mediante el branding, la innovación también del propio producto que es y la relación con el cliente y ese vínculo que se crea también. Luego, como objetivos secundarios, estaría pues, generar acciones de interés con el que pudieran actuar también los clientes. Luego también ofrecer una experiencia única y luego también convertirse como en un referente del estilo de vida en estos jóvenes, ¿no? Luego se establecieron también como unas metas de diseño para ir orientando ya la gráfica del producto o de la marca y pues decidí que tenía que ser como una gráfica atractiva y llamativa, tenía que ser también un diseño funcional y dinámico, un diseño que se alejara un poco de las formalidades de otros licores igual más premium o más serios, digamos. Al final esta es una marca para un público joven, tiene que ser también económica. Y luego también decidí que fuera un diseño con una estética retro, que es una tendencia que se está llevando bastante ahora, el tema del vintage y retro. Luego también definí un poco los valores o la personalidad que tenía que tener la marca, que va a ser una marca alternativa, innovadora, sostenible, y luego también divertida, informal, rebelde. Al final quiere que parecerse también al público al que se dirige, ¿no? Entonces, bueno, ya explicando un poco estas bases, voy a explicar cómo se ha ido desarrollando la marca. Y lo primero que voy a explicar va a ser el storytelling y el naming de la marca, que es lo que más tiempo me ha llevado. Entonces, como he explicado al principio, con el tema del wasabi, el concepto que se iba a utilizar para esta marca era el tema de Japón. Estoy investigando un poco la cultura y la historia y me encontré con los yokai, que son como los seres mitológicos que tienen allí, pues como aquí podríamos tener a Basa Jaun y a las lamias del folclore o la mitología vasca. Me parecieron muy interesantes porque yo me inventé una historia. O sea, empecé a crear una leyenda desde cero, que esto estaba guay porque me daba total libertad luego también, pues dependiendo de las necesidades que me surgieran por el camino, pues podía adaptar esa leyenda también. Entonces la he dividido como en tres partes. Primero estaría la introducción, que cuento un poco que había como una aldea que cultivaba wasabi hace unos cuantos siglos, pero que bueno, había unos onis que son del folclore japonés, que son como unos demonios, que estaban como en constante guerra con los aldeanos de aquí, que les destruían las casas y tal, y no sabían cómo hacerles frente. Luego cuento un poco el nudo de la historia, que es cuando ya estos aldeanos, como tras años de guerra, pues estudian un poco el comportamiento de estos demonios, digamos, y se dan cuenta que cuando se acercaban a los campos de wasabi, como que perdían fuerza y se volvían así más dóciles. Entonces vieron como que aquí podía estar un poco la solución al tema, ¿no? Y es cuando fueron a un sabio anciano que había en la aldea, que era alquimista, para ver si les podía hacer, yo qué sé, alguna pócima o algún elixir que les diera como la salvación. Y luego estaría también
el desenlace de esta historia, que es efectivamente este alquimista que era como un elixir, que le otorgaba como una fuerza extrema a todo aquel que lo bebiera, y es así como estos aldeanos pudieron acabar con estas guerras, ¿no? Y luego pues cuento un poco como que esta receta se ha ido trasladando de generación en generación hasta el día de hoy, que es el producto que se está comercializando. Entonces luego para el naming tenía claro que quería evitar cualquier nombre que definiera literalmente lo que es el producto, quería evitar las palabras licor o wasabi. Y entonces, viendo el potencial que había también en la historia y en los personajes, el personaje principal que sería el alquimista, le intenté buscar un nombre que tuviera estas características, ¿no? Que tuviera una carga simbólica, que fuera también un nombre breve y que fuera fácil de pronunciar. Al final, si no lo sabemos pronunciar, pues mal vamos. A ver cómo te lo pides en un bar. Entonces, investigando diferentes nombres japoneses, llegué a este de aquí, que es Takeshi, que cumplía las 3 características. Es un nombre fácil de pronunciar para una persona hispanohablante, que es una marca que se va a comercializar aquí. Y luego también tiene una carga bastante interesante, ya que bueno, los nombres en japonés se escriben con kanjis, que son estos caracteres chinos, y son ideogramas que cada uno simboliza un concepto, ¿no? Entonces, pues todos los nombres en japonés tienen como una carga simbólica increíble. Takashi en concreto significa guerrero valiente o guerrero que se convierte en historia, y me venía bastante bien para los atributos que le quería dar yo a este alquimista anciano, sabio. Entonces usé este, pero era un nombre que tampoco funcionaba del todo bien como para ser el nombre de la marca. Entonces le hice un pequeño cambio, abrevié la palabra ataque y le añadí un tío, que así convertíamos, o sea, se conseguía tío Take, que era un nombre quizá más familiar, más cercano y más correcto para el público al que nos estamos dirigiendo también, ¿no? Entonces ya para desarrollar el logotipo me fijé en estos caracteres chinos, que bueno, en esta tipografía también en concreto, me fijé cómo se comportaba, cómo el trazo, la curvatura que tenía, las formas orgánicas, habían algunos puntos que el trazo se superponía, y quise imitar un poco esto de aquí. Quise hacer una forma que fuera bastante orgánica, que imitara al final un poco el funcionamiento de estos kanjis, ¿no? Entonces, luego desarrollé también unas ilustraciones para acompañar a la historia. Estos serían como los 3 capítulos. Está el primero en los aldeanos cultivando su wasabi, luego el Takeshi haciendo su brebaje, y luego pues lo que sería la guerra, que al final ya consiguen acabar con los demonios estos. Y he querido seguir también un poco el juego de logotipo, trazos de grosor uniforme, espacios abiertos y todo en una tinta. Para los iconos he seguido el mismo juego, y tanto los iconos como las ilustraciones son elementos que se van a usar en las diferentes aplicaciones. Y luego tendríamos también este icono, que es uno de los más importantes, ya que he desarrollado 3 variedades de este licor. Estaría como la principal, que sería de un nivel de picante intermedio, y a raíz de ese se han sacado como la variedad soft, digamos, y la hardcore, vamos a decir. Entonces este elemento también es un poco para diferenciar cada tipología, y es un elemento que se va a mostrar también en las diferentes aplicaciones. Esta es la paleta cromática de la marca, que como veis es bastante viva, que al final lo que se quiere también es destacar un poco en la estantería del resto de la competencia. Y bueno, los colores principales serían este negro y el amarillo. El negro porque todos los elementos gráficos de esta marca van a ir impresos en tinta negra, sobre un fondo de color. Y luego el segundo color primario sería el amarillo, que mirando un poco a la simbología del color en Japón, pues quiere decir un poco, transmite la valentía o la nobleza, y me parecían atributos que podían encajar bastante bien con Takeshi. Y luego también que en la combinación del negro y el amarillo, por ejemplo en Occidente, nos evoca un poco esa sensación como de advertencia o como las señales de peligro y tal, que era para darle un poco más de vidilla al juego de... Es un licor con bastante graduación y es picante, y como un poco retar ahí al público. Y luego ya como colores secundarios estarían este verde, que simboliza un poco la naturaleza, pues es un color más amigable, con
con una simbología más amigable también. Y luego por el mismo color del wasabi, que este verde, por ejemplo, se le va a aplicar a una de las variedades de las botellas, y luego tendría este fucsia, que evoca un poco más ese calor o un poco la viveza del picante y de la potencia igual de estos demonios o de los onis. Luego las tipografías que he utilizado para títulos, yo buscaba una tipografía sans serif para seguir un poco también el juego del logotipo. Quería una tipografía que tuviera vértices rectos, que tuviera el trazo del grosor bastante uniforme, que no tuviera casi contraste. Y elegí la Poppins porque es una tipografía bastante legible, tiene muchos pesos diferentes, que me daba bastante libertad para luego jerarquizar informaciones, y porque funcionaba bastante bien. Y luego, por ejemplo, para el texto corrido elegí la Angélica, porque en este caso sí que buscaba más una tipografía con serifa, para transmitir ese concepto como de antigüedad, de tradición o de nostalgia. Estamos contando al final una leyenda que pasó hace muchos siglos. Esa fue una de las razones por la que elegí esta tipografía, y luego también porque tenía mucha personalidad. Tiene unos remates bastante orgánicos, tiene, por ejemplo, el eje de la O está inclinado, tiene bastantes detalles bastante interesantes. Y luego, por último, escogí también esta tipografía, que es de caracteres chinos, pero esta la voy a utilizar más como un recurso gráfico para completar las diferentes composiciones, más que como un texto informativo. Al final es una marca que se va a comercializar en España, y al final normalmente la gente no creo que sepa lo que pone aquí. Para que veáis un poco todos estos elementos ya en funcionamiento y cómo se han aplicado las etiquetas a las cajas y demás, bueno, primero os voy a explicar por qué he usado estas botellas, que son así como de cristal ambarado, que son como botellas de medicina, ¿no? Y era para enfatizar un poco esa imagen de alquimista de Takeshi, como el tío este que tantea con pócimas, con magia y con medicinas y todo este tema. Y luego también he elegido estas botellas porque, investigando las que se usan en Japón para diferentes sakes o licores, suelen ser redondas y venían bastante bien. Entonces, he sacado una botella que sería de medio litro, luego otra de 10 centilitros, que sería como la botellita promocional, y luego unos vasos de chupito también, con el mismo juego de como un tarro medicinal. Las etiquetas serían estas de aquí, que como veis, pues bueno, son las 3 variedades. Lo que las diferencia pues serían el nivel de fuegos, el nivel de picante, luego tendría también un icono diferente cada uno, y luego es el color. ¿Y cómo se han compuesto estas etiquetas? Pues bueno, me fijé sobre todo en la caligrafía japonesa, en el packaging y en los rótulos callejeros que te encuentras por la calle, y me fijé pues en diferentes elementos como el marco que limita las diferentes firmas o los rótulos, y luego también la posición vertical. Y luego de esta etiqueta pues, se hizo también la contraetiqueta, ya explicando más un poco pues, los alérgenos, un poco la leyenda, diferente información interesante. Luego también se adaptó para la botella de 10 centilitros, y luego se hicieron también estas de aquí, que son como sería el precinto de la botella, para asegurarnos en el momento que compramos pues, que no está abierta. Esto quedarían así, bueno, ya las estáis viendo aquí, si no. Luego para el packaging, estudié estas 4 características que me parecieron que tenía que, en caso de que faltara alguna de estas características para el packaging, sería un packaging que no funciona. Entonces, bueno, desarrollé una caja individual para las botellas de medio litro, que son unas cajas rectangulares con una tapa en la parte superior, son bastante sencillitas, pero esto también era para abaratar costes y conseguir el producto competente económicamente que se estaba buscando desde el principio. Luego también se desarrolló una caja promocional, que esta sería para las botellas pequeñas, y luego también se añadiría un juego de los vasos de chupito. Y luego por último también estaría la caja de transporte, que aquí lo que hice fue coger una caja de cartón sin imprimir, de cartón corrugado, y lo que la haría corporativa sería la cinta de embalaje y las propias pegatinas desarrolladas por la marca. Quedaría así. Luego también el merchandising me pareció algo bastante importante para esta marca, ya que
sirve para promocionarla, para fidelizar también al cliente, para diferenciarla de la competencia. Son también unos ingresos adicionales a la marca y luego también refuerzan esa imagen, ¿no? Entonces desarrollé pues, diferentes productos como pueden ser camisetas, pegatinas, cerillas también y pósters. Luego para las redes sociales, en las diferentes aplicaciones sí que añado también que estamos en TikTok, que estamos en Twitter, que es algo orientativo. O sea, la marca está pensada para crecer y para acaparar todas las redes posibles que consuma este target, ¿no? Pero para este proyecto se ha hecho únicamente en Instagram. Estas serían algunas de las publicaciones y bueno, como podéis ver, las imágenes son un poco caóticas, ¿no? Lo que quería con estas imágenes era un poco captar el momento, ese que estás de fiesta o de caos, quería salirme un poco de ese estilo minimalista o de fotos de estudio con un fondo plano. Y luego lo que se le hizo también es dar un tratamiento a la imagen para que tuviera esa estética retro. Se le añadió un grano, luego también se jugó con las iluminaciones, desenfoques. Aquí tendríais un poco el feed, una visión más global, y algunos de los hashtags que se han utilizado en las diferentes publicaciones, que esto también es para llegar a un rango o llegar a más público, vamos. Os voy a enseñar el vídeo promocional. Es bastante sencillito, o sea, no se explica tampoco mucho de la marca, justo y lo suficiente. Se explica que es un licor de wasabi, la graduación que tiene, y se enseña al principio un poco a Takeshi, no se explica tampoco nada, pero ya se presenta que hay un personaje especial que tiene bastante que ver en toda esta historia, y bueno, y luego también se juega mucho con el fuego para enfatizar todo el rato pues, ese picante y pues, un poco la potencia del producto, ¿no? Vale, ahora os voy a enseñar la página web, esta es una marca que está pensada para venderse en tiendas especializadas, pero sobre todo de forma online. Entonces, se ha hecho una página con WordPress, que lo primero que nos salta cuando nos metemos es una barrera de seguridad, que tenemos que decir que sí que somos mayores de edad. Entonces llegaríamos a la homepage, que es bastante sencillita. Tenemos primero un call to action que nos lleva directamente a la tienda y luego tendríamos aquí un resumen de lo que sería la tienda con algunos productos. Luego habría otras 5 páginas, que la primera estaría lo que es la leyenda o la historia. Aquí se explica pues acompañado con las ilustraciones de cada capítulo, tendríamos la historia y luego al final tenemos un botón que nos llevaría también a la tienda. Es un botón que se ha añadido en todas las páginas, que al final lo que queremos es que el consumidor acabe en la tienda y a poder ser comprando nuestro producto, ¿no? Luego tenemos otra página que aquí profundiza un poco más en lo que es el producto, explico un poco los formatos que hay, ahí vemos también que hay un botón que nos lleva a la tienda, unas recomendaciones también de cómo tomar el producto y luego también tenemos una sección pues, que nos lleva a las diferentes redes sociales, ¿no? Luego tendríamos la tienda con todos los productos, una página de contacto que es un formulario bastante sencillito para mandar cualquier sugerencia o cualquier duda y luego tendríamos el carrito. Vale, en este caso no tenemos ninguno, pues vamos a hacer por ejemplo, nos metemos en este producto, lo metemos al carrito y nos podemos meter en el carrito desde esta misma notificación o desde la propia página. Entonces, si le damos ya en el carrito a finalizar la compra, pues ya nos saldría pues, todos los campos para rellenar y se finalizaría la compra. Y nada más, como para terminar, pues decir que ha sido un proyecto bastante complejo,
pero lo he disfrutado bastante y espero que os haya gustado. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, Egunon. Soy Ramón y os voy a presentar mi proyecto de final de estudios, que consiste en el diseño de branding de un restaurante de cocina de aprovechamiento. La idea surge de que me di cuenta que se tiraba mucha cantidad de comida, aparte de en las casas, sobre todo en los restaurantes, y que muchos no tenían, o sea, no hacían un uso de los alimentos correcto. Además, también surge de la cocina de aprovechamiento que se ha hecho en las casas de toda la vida, aprovechando las sobras de los tuppers para hacer nuevos platos y así no tirar comida. El proceso pues, lo dividí en 4 fases. Primero una fase de investigación y documentación, que fue la más larga. Luego una fase de creación y por último ya se crearon las aplicaciones y la publicidad e imagen digital. La fase de investigación y documentación la voy a resumir mucho. Se empezó por hacer una investigación de la cantidad de residuos que se generaban por restaurantes y de posibles soluciones y diferentes opciones. Y el resultado fue que muchos restaurantes estaban preocupados por esta situación, pero no eran capaces de ofrecer una solución viable. Y los que lo hacían, como el restaurante Azurmendi, por ejemplo, son tipos de restaurantes muy caros que no puede ir todo el mundo a comer cada día. Luego se hizo un cuestionario, sobre todo para conocer la viabilidad del proyecto, si la gente estaba de acuerdo, si iría, y el resultado fue que cerca del 90% de la gente respondió que estaba interesada en esta idea y que iría al restaurante. Basado en esto se definió un target que, debido al tipo de restaurante, pues se decidió que fuera un target amplio, dirigido tanto a gente joven como adulta, porque debido a su precio asequible, platos de calidad y diferentes, o sea, porque tendrá una carta que vaya cambiando cada poco tiempo, será una opción que pueda acoger a todo tipo de gente. Además será bilingüe y estará todas las aplicaciones y todo en castellano y euskera. Serán los idiomas principales. Se hizo una competencia competencia indirecta e directa, pero sobre todo se centró en la competencia de Donosti y de los restaurantes de Donostialdea. Y básicamente el restaurante Ama fue una inspiración, ya que su imagen estaba muy cuidada y me gustó. Y de este proceso pues, se sacaron varias conclusiones y junto con las técnicas de conceptualización y demás, pues se sacaron varias directrices de diseño, que se decidió que el logotipo debería ser tipográfico, debería tener un color corporativo predominante, no muchos colores, y se jugaría con la combinación de tipografías de diferentes pesos y estilos y demás. Aparte, estas 3 serían las características de la marca. Por una parte, la tradición de la cocina de aprovechamiento de siempre, por otra parte, la creatividad y la sostenibilidad. Con esto ya se empezó el proceso de creación y lo primero que se decidió fue el nombre. Para la creación del nombre se siguió el tipo de proceso que propone Xavier Grau, que divide el proceso en 4 partes, primero un briefing, luego una long list de 100 nombres, luego una shortlist que dio como resultado la selección de 5 y luego se decidió este. El umami es una palabra chilena que significa, que denomina el tipo de cocina compuesto por las sobras de los días anteriores. De hecho, su origen, el origen de la palabra viene de las primeras sílabas de los días lunes, martes y miércoles, porque en un principio el umami era una comida que se comía los jueves con las sobras de los lunes, martes y miércoles. Es un tipo de plato barato, sencillo, que está rico y que define muy bien el tipo de restaurante que quería. El color corporativo principal fue el Granate S, que está basado en el vino tinto, que es un alimento que está muy ligado tradicionalmente a la gastronomía y demás, y además transmite muy bien los adjetivos de tradición, creatividad y sostenibilidad. El segundo color corporativo fue un blanco roto,
para contrastar al granate y también para transmitir eso de ya usado, porque el restaurante quiere separarse de la cocina nueva que va como de guay, del blanco puro, así que eso. Y como complementario pues eligió un amarillo anaranjado para detalles e ilustraciones. Lo siguiente fue elegir las tipografías, que se decidió usar 3 tipografías al mismo nivel, 3 corporativas con las que se jugaría. Una tipografía que representara la tradición, como fue la Rocket Regular, otra que transmitiera la sencillez, creatividad y el cambio, como la Covered by Your Grace, y por último la Montserrat, que transmitiría la sostenibilidad. Y juntas pues transmitirían todas las características del restaurante. Y eso, lo siguiente que se hizo fue el logotipo. El logotipo, como veis, es tipográfico, es sencillo y representa un poco el tipo de plato, el umami, como con la mezcla de 3 sobras diferentes se pueden unir y formar un nuevo plato de cocina de aprovechamiento y también un concepto de restaurante nuevo. Y como veis, cada sílaba representa una característica del restaurante. El LU representa la tradición, el MA la creatividad y el MI la sostenibilidad. Esta es la versión principal del logotipo en su color granate. Y también se creó un eslogan, deja para mañana lo que no puedas comer hoy, que juega con el dicho de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero le da un poco una vuelta y significa que eso, que si hoy no te puedes comer algo, no lo tires, guárdalo para mañana, que lo aprovecharás en otro tipo de comida. Para los recursos creativos se decidió darle mucha importancia al juego de tamaños y pesos de las tipografías corporativas, y por otra parte se crearon unos iconos ilustrativos, como aquí veis el tenedor, la cuchara y demás, que decorarían la marca, y se crearon unos 5 iconos de ejemplo para diferenciar el tipo de porrusaldas, que luego os contaré que la especialidad del restaurante sean las porrusaldas con ingredientes poco comunes o un poco diferentes. También se creó una composición circular en 3 versiones, una con fotografías, una con iconos y otra con el logotipo, que aparecerán en las aplicaciones. Y empezando por las aplicaciones de papelería básica, pues aquí podéis ver la tarjeta de visita, o sea, serán como muy sencillas y jugando con el logotipo y los colores, el color granate sobre todo. Hoja de carta, sobre, hoja de factura, esto es no sé si se ve muy bien, pero bueno, la hoja que se secará, o sea, la cuenta, una carpeta, luego las aplicaciones más específicas del restaurante, que serán la carta de siempre, en la que aparecerán los platos que puedes pedir siempre, entre ellos las porrusaldas, y luego la carta del día, que se presentará en esa cosa, y irá cambiando cada poco tiempo y dependiendo de los productos que tengan en el restaurante esos días y demás. Luego también se crearon unas hojas de receta en papel reciclado, y estas se sacarán con el plato en el restaurante para dar la opción al cliente a que se lleve la receta a casa y pueda cocinarlo él mismo, ya que así se impulsará el tipo de cocina de aprovechamiento en las casas también. También se diseñaron pues, un delantal para los cocineros, una camiseta para los camareros, una bolsa de papel para que se puedan llevar sus sobras que no han podido comer, y unos posavasos como elemento así diferente. También esta sería la fachada. Y también se diseñó un packaging para las porrusaldas, debido a que se va a hacer una gran cantidad de porrusalda porque es el plato estrella, pues habrá
por Usalda sobrante, así que se pensó un packaging para que la gente pudiera encargar su por Usalda y llevársela al final del día. Y este material es un papel craft, que es el de los más fáciles de reciclar y se reciclaría al contenedor azul. Y eso, para el packaging pues quería que fuese sencillo, así que se hizo como una cinta que diría el tipo de por Usalda y algún alérgeno y poco más. Y luego ya para publicidad y demás se crearon unos carteles de gran tamaño, de A2, tamaño A2 o más grandes, que se colocarían a lo largo de la ciudad con el eslogan y el código QR y demás. El código QR te llevará a la página web. Y luego unos carteles más pequeños, A3, que se colocarán más cerca del restaurante. Pero se pensó sobre todo en darle importancia a la publicidad por medio de la página de Instagram. Una página de Instagram que quería ser clara, sencilla y fácil de transmitir las cosas. Y bueno, por medio de Google Trends y demás se decidió que se publicaría en septiembre, o sea, saldría en septiembre. Y se pensaron para el primer mes 12 publicaciones. Bueno, aquí podéis ver el feed. Aquí un ejemplo del tipo de post, que sería en bilingüe. Y como veis, las fotografías tendrán un toque como de tonos cálidos y tendrán un filtro para ser más acogedores. Y bueno, también podéis ver unos stories. Y bueno, os enseñaré ahora la web. A ver. Si responde esto. Bueno, la web será también sencilla, sobre todo tipográfica. No tendrá muchas imágenes, por lo que suelen ser las otras webs de restaurante. Lo primero que sale es como un texto que explica el restaurante, botón de descubre que te hará scroll para abajo y ya está, saldrá la carta, una breve explicación. Aquí esto te llevará a la zona de por Usaldas y demás, otra explicación, el footer y demás. Una página de dónde estamos para que la gente pueda ver fácilmente dónde se encuentra el restaurante con el Google Maps y demás. La carta se pensó en que fuera una carta desplegable, porque si no ocupaba toda la página. Entonces al clicar aquí te mostrará la carta del día y aquí la carta de siempre. La página de por Usaldas, pues básicamente te las mostrará un poco y para reservar la tuya tendrás que llamar a este número. Y por último la página de reservas. Esta página está pensada sobre todo para gente que no hable en castellano, euskera o demás, para que puedan reservarlo sin tener que llamar al restaurante. Y poco más. Bueno, os pongo el vídeo promocional ahora. Uy.
como veis es un vídeo así que intenta ser como cercano y casero. Y bueno, poco más que comentar. Como conclusión, pues ha sido un proyecto muy largo, pero que me ha gustado hacerlo porque es un tema que me interesa y me parece que es una propuesta interesante para como tipo de restaurante, que no hay todavía casi ninguno. Y bueno, gracias por escuchar.